Como les comentaba, entonces, Proaco nació en el 2001. Yo soy el fundador de la compañía, arranqué muy joven, actualmente tengo 43 años, así que arranqué a los 21, 22 años, pero formalmente como compañía, el primer proyecto inmobiliario fue en el año 2004. Entre el 2001 y el 2004 ya construía, pero lo hacía de manera más individual y no conformado como una sociedad. La sociedad es del año 2004. Como les decía, arrancamos con construcción de viviendas, como pueden ver en la línea de tiempo, y a partir del 2004 hasta la fecha hemos desarrollado prácticamente todas las tipologías que tiene el negocio inmobiliario, desde viviendas, housing, dúplex, torres en barrios, condominios, edificios corporativos, y ya hace un par de años empezamos a desarrollar también proyectos de usos mixtos y urbanizaciones. Así que, hemos podido en estos años probar tanto ubicaciones como tipologías y productos en prácticamente toda la ciudad de Córdoba. En ese sentido, decimos que somos una empresa multiproducto y multizona, ya que tenemos distintas tipologías de productos y estamos prácticamente en toda la ciudad de Córdoba. Como les decía, en este momento tenemos proyectos en ejecución de casi todas las tipologías. Estamos haciendo urbanizaciones, estamos haciendo housings, o sea, con construcción de viviendas, estamos haciendo condominios de lujo y estamos haciendo proyectos de usos mixtos, ¿sí? Con respecto a lo que es urbanizaciones, tenemos nuestro proyecto, tenemos un master plan de 600 hectáreas, que se llama DOCTA, está en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba, dentro del ejido de la ciudad, antes del peaje. La verdad que es un desafío porque 600 hectáreas es, para que se den una idea, una ciudad como puede ser Altagracia, pero con la virtud de haberla podido planificar desde cero y estamos en el año 5 de este proyecto, ¿sí? Cuando el master plan esté completo, vamos a tener aproximadamente 9.000 terrenos, 2.000 viviendas tenemos nosotros planificadas construir en tipología housing, ¿sí? En general, esos 9.000 terrenos, gran parte son aptodúplex, con lo cual el master plan prevé cerca de la construcción de 15.000 viviendas. Pero ahí, cuando nos referimos a 2.000 viviendas, hablamos de las que tenemos nosotros diseñadas en algunos sectores de la urbanización para housing. También tenemos planificada la construcción de 3.500 departamentos, centros comerciales, colegios, clubes, algunos proyectos logísticos y algunas tipologías que van a ir surgiendo, como pueden ser open malls, que es lo que estamos empezando a diseñar en este momento dentro del master plan. En la actualidad nosotros empezamos el proyecto hace 5 años, pero entregamos los primeros terrenos hace 30 meses aproximadamente, y ya viven unas 200 familias en DOCTA, y en este momento hay unas 500 viviendas en construcción. Con respecto a desarrollar una ciudad de cero, implicó absolutamente la planificación de todo, ¿sí? Quizás uno de los temas que siempre escuchamos de los críticos de este tipo de desarrollos es que a la ciudad le termina siendo costoso llevar las infraestructuras y los servicios y generar todo lo que hace falta para estos proyectos. Y la verdad que no es la realidad de lo que pasa en nuestro país y tampoco en Córdoba, ¿sí? O sea, nosotros hemos tenido que planificar, diseñar y construir absolutamente todo. Nosotros ejecutamos una estación transformadora que tiene capacidad para abastecer a toda la urbanización que vamos a hacer, y prácticamente está terminada, y nosotros vamos a consumir la capacidad total de esa estación transformadora los próximos 25 años, con lo cual el peso de la inversión
a nivel financiero lo asumimos nosotros. Lo mismo pasó con el agua. Hicimos algunos acueductos, que es con lo que estamos abasteciendo la urbanización hoy, y estamos en este momento, como decía Rogelio, haciendo acueductos y estaciones de bombeo, que como tenemos proyectos que en algún punto se tocan, hemos negociado para hacer en conjunto. Lo mismo hicimos con todos los servicios. Hemos llevado fibra óptica hasta la puerta del emprendimiento. Todo el proyecto ya estamos dejando ejecutadas las cloacas, y bueno, y en este momento hasta inclusive estamos negociando llevar el nexo de cloaca hasta el punto de conexión, digamos. O sea que yo les diría que estos master planes son mucho más eficientes para que las ciudades crezcan, que permitir que la ciudad se vaya creciendo desordenada con 2 manzanitas hechas por un dueño, 5 manzanitas por otro, porque nosotros de esta forma tenemos la posibilidad de planificar, de generar todos los sistemas de lagunas de retención que requiere la urbanización, y realmente tener un producto que va a ser de altísima calidad y que no genere inconvenientes en la ciudad. Así que bueno, me parece que eso es un mito que está bueno que desterremos, que por ahí la gente no conoce y opina sobre estos proyectos, y me parece que está bueno aclararlo. Pero bueno, por suerte, y en ese sentido, nosotros, así como desarrollamos tierra, también desarrollamos la ciudad y estamos ocupando grandes terrenos que fueron quedando dentro del ejido de la ciudad, con proyectos de gran envergadura. Esto es el Ópera Luxury, acá en zona norte de Córdoba, sobre la costanera del río, y eso es un terreno de 15.000 metros donde estamos terminando la quinta torre, y estamos densificando la ciudad también. Entonces creo que estamos de acuerdo con que la densificación es buena y puede generar beneficios para la ciudad, pero también entendemos que puede haber tipologías que por ahí consumen suelo, pero bien planificadas pueden ser muy beneficiosas también para la gente y para generar un crecimiento ordenado de las ciudades. Bueno, en ese sentido, en este caso, esto era una parcela en zona norte que tenía una propiedad que era de 1890, que nosotros reciclamos como clubhouse del emprendimiento. Era patrimonio de la ciudad, y la verdad que cuando compramos la propiedad estaba en bastante mal estado, y nos ocupamos de hacer un proyecto y de conservar el patrimonio para uso de todos los cordobeses en el futuro. Y bueno, con respecto a esto, es un proyecto de usos mixtos que está en Villa Carlos Paz. Es el proyecto más grande en la historia de Villa Carlos Paz, tiene 30.000 metros cubiertos, y bueno, un poco lo que veníamos viendo en el mundo que estaba pasando era esto, que por el valor de la tierra en buenas ubicaciones, había que de alguna manera, para quedarse con estos terrenos, poder maximizar lo que uno podía construir arriba. Y bueno, algo que cuesta por ahí es conseguir desarrolladores que conozcan del negocio residencial, que conozcan del negocio corporativo, que conozcan del negocio de retail y del parking y de los estacionamientos también. Y bueno, y en ese sentido nos animamos a encarar este proyecto, que como les decía tiene 30.000 metros cubiertos. Para Carlos Paz es inmenso, y de generar en un terreno este desafío de poner subsuelos de parking, de poner 2 pisos de centro comercial, y a todo este paquete agregarle 3 torres arriba. La verdad que todo esto a su vez funciona. Bueno, el proyecto está avanzando bastante bien. Ya terminamos 2 torres. El centro comercial lo abrimos en diciembre del año pasado y en marzo lo tuvimos que cerrar por la pandemia, con lo cual el arranque no fue lo que hubiéramos esperado. Pero en ese sentido estaba etapabilizado el proyecto, porque al tener las torres arriba solo habíamos habilitado una etapa del centro comercial, y
bueno, y ahora después de la habilitación de los centros comerciales pudimos empezar a pensar en completar el resto de la propuesta, mientras vamos terminando la tercera torre que se veía recién atrás, que está en construcción. Bueno, con respecto a lo que viene, digamos, bueno, estamos desarrollando acá en zona sur de la ciudad, sobre un terreno de 2 hectáreas, al frente de las universidades, muy cerquita del hospital privado, que es una de las clínicas más grandes acá de Córdoba. Bueno, desarrollamos en conjunto con el estudio FT, Atelman Furcade Tapia, este proyecto que es uno de los primeros que realmente se va a presentar. Nosotros este proyecto lo presentamos ahora en 20 días, y es uno de los primeros proyectos que realmente se pensó después de haber vivido una pandemia, ¿sí? Porque por ahí lo que veíamos el año pasado de proyectos pensados en la pandemia y todo, o sea, todos ustedes saben que desarrollar un proyecto de arquitectura, ya sea un par de dúplex o un edificio, o ni hablar un condominio como esto, que son 50.000 metros cubiertos, 600 departamentos, no se planifica de un día para el otro. Entonces, bueno, hablar de que el año pasado había proyectos pensados en la pandemia, claramente eran solamente cuestiones de maquillaje marketinero. En ese sentido, va a ser el primer proyecto que realmente se pensó para los requerimientos y las necesidades que generó el año pasado la pandemia. Si bien ya veníamos trabajando el proyecto, cuando surgió todo esto el año pasado, bueno, realmente pudimos sentarnos y ver qué cosas habían cambiado. En ese sentido, el proyecto va a ser pet friendly, y bueno, va a tener una plaza interesante, casi de 4.000 metros, con espacios para food trucks, con espacios para actividades físicas, y como amenities va a tener un coworking, va a tener algunas cosas que están piolas, que surgieron de la necesidad, ¿viste? Por ahí el hecho de vivir en un departamento, una alternativa es tener tu espacio de trabajo en el departamento, pero también entendíamos que de alguna manera está bueno poder por ahí, cuando los espacios son chicos, ni hablar si tenés algún hijo en el departamento, tener algún espacio para poder trabajar en el proyecto, en el mismo condominio. Así que es lo que viene y es lo que tenemos que estar pensando en cuáles son los cambios y cuáles son las necesidades que surgieron en la pandemia. Por supuesto que hemos ampliado los espacios de balcones y los verdes y las terrazas con asadores. Agregamos más salones de usos múltiples. Los departamentos contrafrente son los grandes perdedores de esta pandemia. Nadie quiere vivir en un contrafrente hoy. Los departamentos entre medianeras también me parece que es una tipología que en Córdoba tenemos demasiado, y me parece algo que es muy malo en cuanto a la calidad de vida para la cantidad de tiempo que pasamos hoy en los hogares. Entonces me parece que lo que viene es perímetro libre, lo que viene es más verde, lo que viene es más, o sea, vivir en comunidad, pero o vivir en departamento, porque no todo el mundo puede vivir en una casa, pero con buena ventilación, con buena iluminación. En ese sentido, en el proyecto le pusimos mucho foco, que tenga, o sea, que la calidad de vida pase a ser nuevamente el centro, y no como en algún momento el negocio era hacer metros de lo que sea, y lo más chiquitos posible, porque la gente se metía en cualquier lado. Me parece que lo que viene tiene más que ver con esto. Bueno, como les decía, también estamos haciendo housings. En este caso, esto es un housing adentro de Docta. Son unas 40 casas de 2 y 3 dormitorios, con tipologías en planta baja y con tipologías en 2 dormitorios. A su vez, para bajar los gastos comunes de los housings, incorporamos, aparte de los housings, alguna torrecita para generar más densidad de proyecto y bajar los costos de expensas. Y bueno, esto por supuesto que es como el producto estrella hoy. Mucha gente, muchas familias que viven en departamento, y que hoy no tiene la necesidad de vivir pegado al trabajo como en algún otro momento pasó, porque puede trabajar de home office o lo que sea. Es como que está buscando este tipo de productos. Así que bueno,
creo que vamos a ver mucho en el futuro de esto, ¿no? De los condominios, de los housings, de aunque sea un pedacito verde. Bueno, en ese sentido, también, a ver, en el proyecto lo que buscamos fue tener poquitos amenities. En este caso vamos a tener 2 salones de usos múltiples y pileta, para que las 40 casas no tengan que hacer su piletita y estar preocupados por piletero, el mantenimiento. Todos sabemos lo que es el mantenimiento de la pileta. Entonces, bueno, sobre todo una de las características que tenemos en Proaco es que pensamos mucho en el uso y en la practicidad en el futuro de nuestros proyectos. O sea, no nos interesa en ningún proyecto, tenemos, digamos, como una sobrecarga de amenities ni de cosas que por ahí, bueno, lo piden los comerciales al momento de vender, pero después lo sufren los propietarios porque son cosas que quedan muy buenas en los renders, en la publicidad, pero después en el uso realmente no tiene sentido el costo de mantenimiento para el uso que le da la gente. Entonces tratamos de calibrar muy bien y poner mucho foco en cuáles son realmente los amenities que se usan, cuáles son los que se valoran, cuáles son los que le dan una solución a la gente, y no solamente en lo que sirve para el folleto o para el marketing al momento de la venta. Bueno, este es otro condominio que estamos haciendo en zona norte, muy cerquita de Opera Luxury. Es como la continuación del proyecto, están a 200 metros de distancia. Y bueno, como teníamos una casona de 1890, en este caso tenemos un castillo más o menos de la misma época, que bueno, también por el proceso de aprendizaje que tuvimos en el condominio, en el Opera Luxury, en este que es Opera Park, decidimos que este castillo, que tiene cerca de 800 metros cubiertos, genera una disposición en el master plan de las torres para que no quedara solamente para uso de los 400 departamentos, sino que se pudiera generar actividades para los cordobeses por fuera de quienes viven en estos proyectos. Lo que nos terminamos dando cuenta es que una casona para 400 departamentos, por el volumen que genera en cuanto a eventos, para los usos que se le da, es como que queda grande. O sea, es demasiado para 400 propietarios una casona. La verdad que nos parece que esto, que es uno de los pocos castillos que hay en Córdoba, estaba bueno que realmente, que a su vez le vamos a poner mucha plata, porque el reciclado del castillo insume cerca de $1 millón. Nos parecía que este patrimonio, que es de todos los cordobeses, dejarlo solo para 400 departamentos, nos parecía que no cumplía con el sentido que por ahí tiene el sentido de preservar el patrimonio. O sea, si la obligación de preservar el patrimonio es solamente para que lo usen un par de personas, nos parece que no estamos cumpliendo con el objetivo de la norma. Así que, bueno, en ese sentido armamos una disposición en el master plan de las torres primero para resguardar todo lo que es el parque ese que se ve, porque en ese sentido no estamos poniendo cocheras subterráneas en la zona ni bajo torres, ni entre torres, ni en la zona del castillo, para no dañar la vegetación que tenía el proyecto. Que eso, la verdad que el estudio, ahí, si bien el master plan se puede ver bien, o sea, solamente vamos a sacar la vegetación en la pisada de cada una de las torres. El resto va a quedar entre torres y toda la zona del castillo, va a quedar toda la parquización original, y se colocó el subsuelo de cocheras y todas las cocheras a nivel en el perímetro del emprendimiento para afectar lo menos posible la vegetación. Así que, bueno, son cosas que fuimos mejorando en cada uno de los proyectos y tratando de prestar atención a lo que los clientes valoran también, ¿no? Y en ese sentido, tener una parquización de 30 o 40 años, creo que para cualquiera es muy bueno. Bueno, en cuanto a las tipologías de lo que estamos haciendo, son departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.
bueno, siempre pensamos bastante, como les decía, en las tipologías. Bueno, en este caso los departamentos de 2 dormitorios están en las 4 esquinas, y todos los ambientes iluminan y ventilan. La cocina ilumina y ventila, el dormitorio, por supuesto, los 2 dormitorios iluminan y ventilan, el baño principal ilumina y ventila, y el living comedor también. Entonces, bueno, prestamos mucha atención en los productos para la calidad de vida de la gente. Bueno, este es un proyecto que creo que es otro proyecto de usos mixtos. Creo que el proyecto de Carlos Paz fue como nuestro primer proyecto de usos mixtos hace 4 o 5 años cuando lo iniciamos, y hoy en Posito lo que hicimos fue trasladar todas las cuestiones que entendimos que nos equivocamos para tratar de mejorarlas en este proyecto, y en ese sentido decimos que por ahí está bueno esto de la experiencia que va creciendo en la empresa, porque no es lo mismo equivocarse en el primer proyecto de usos mixtos de 30.000 metros cubiertos que equivocarse en una decisión de 130.000 metros cubiertos como tiene Posito. Posito hoy es un proyecto icónico no solamente para Córdoba, sino que creo que va a ser para el interior de la Argentina, el proyecto más grande en ejecución en este momento en el interior, y como les decía, tiene 55.000 metros residenciales, 17.000 metros corporativos, 21.000 metros de mall comercial, 27.000 metros de parque y 6.000 metros de locales a la calle. Bueno, el proyecto ya está totalmente en marcha. Estamos ejecutando los parkings, estamos ejecutando las fundaciones de la primera torre, estamos haciendo todos los muros colados perimetrales del proyecto, y bueno, estimamos que en los próximos 6 meses el proyecto va a aparecer sobre la avenida Vélez Arfield, que es la avenida principal acá en la ciudad de Córdoba. Con respecto a este master plan, bueno, toda esta zona, la ubicación del proyecto está entre Nueva Córdoba y Güemes, y por supuesto, por haber sido una ex villa miseria erradicada, y por tener estas dimensiones, por supuesto que había generado una depresión en toda la zona, digamos. O sea, el hecho que durante muchos años esto fue una villa, y después, que desde que se radicó la villa pasaron 20 y pico de años hasta que llegamos nosotros a desarrollarlo, generó que toda la zona estuviera muy deprimida. Bueno, ya el hecho de que nosotros anunciamos la compra y la realización del proyecto empezó a despertar toda esta zona, que a su vez va a unir dos zonas muy importantes de Córdoba, como son Nueva Córdoba, que es la zona más densa de la ciudad, con Güemes, que es hoy la zona de mayor movida nocturna y gastronómica de la ciudad. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros queríamos generar, digamos, un producto que tuviera las propuestas, o que unieran estas dos situaciones. Entonces las torres vienen a ser más parecidos al concepto residencial de Nueva Córdoba y pensado más para los estudiantes o para los inversores, y todo el mall comercial con una gran terraza verde tenía más que ver con los rooftops y con todo lo que tiene más que ver con la zona de Güemes. Así que, bueno, esto es un proyecto que está en marcha y que, bueno, por supuesto es muy ambicioso. La primera etapa de locales comerciales y una primera etapa de parking se va a entregar en 24 meses, y la primera torre tiene que estar lista en 36 meses. Así que, bueno, el ritmo de obra que se va a ver de ahora en adelante va a ser bastante fuerte. Con respecto al centro comercial, bueno, que es una de las grandes dudas de esta pandemia, de qué va a pasar con los centros comerciales. O sea, cada vez que escuchamos que se va Falabella o que Zara se achica y que Mercado Libre cada vez crece más, nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo con esto. Y bueno, en ese sentido, otro tema importante que está bueno reflexionar es que estos proyectos de esta envergadura son muy complejos en su aprobación, y lleva mucho tiempo, son muy complejos en su desarrollo de legajo técnico. Para que ustedes se den una idea,
el calculista entregó hace un tiempito los planos de la primera torre y el legajo tenía 1000 planos de la primera torre, ¿sí? Está bien que esa torre incluye ya parte de subsuelos de parking y incluye parte de centro comercial, porque el centro comercial atraviesa las torres. Pero bueno, la complejidad del proyecto es tremenda por el hecho de los usos, de los distintos usos, de todo esto. Entonces cuando hay que tomar decisiones, o cuando la gente dice, che, pero ustedes están locos de hacer un centro comercial en este momento, después de la pandemia y con lo que está pasando. Pero bueno, tampoco es fácil realmente cambiar. O sea, yo creo que no debe haber cosas más rígidas que un proyecto, que una obra construida o en construcción. Y cada vez que tocas algo, todos sabemos, los que construimos, que no es fácil. De tocas algo, solucionas un problema de un lado y te empiezan a aparecer un montón de problemas por otro. Así que, bueno, por otro lado, nuestro concepto de centro comercial, desde la génesis del proyecto, tuvimos la intención de generar plantas lo más libres posibles, entendiendo que los cambios que íbamos a ver en el futuro, digamos, podían generar distintos usos. Pero bueno, hay cosas que son muy rígidas. O sea, la decisión de si vas a tener cine o no vas a tener cine, la tenés que tomar el día cero del proyecto, porque un cine requiere alturas que si no las dejaste previstas en el proyecto ya no tiene más cine. Y bueno, entonces hay muchas cosas que nos hacen pensar a largo plazo, y después al medio el mercado y las cosas que pasan hacen que repensemos si las decisiones que tomamos fueron acertadas o no. Bueno, con respecto a ahí, el proyecto tiene plantas de oficinas, tiene los primeros 5 pisos de cada torre son corporativos, y después tenemos 21 pisos de departamentos arriba del corporativo, que a su vez salen del centro comercial, ¿no? Respecto a las tipologías de departamentos, son las típicas tipologías de 1 y 2 dormitorios pensadas para el inversor y para los estudiantes de Nueva Córdoba. Bueno, con respecto a nuestra presentación, yo planteé algunas cuestiones que es lo que nos estamos preguntando los desarrolladores hoy, y en ese sentido también para generar el debate, ¿no? Yo digo, se terminaron los edificios corporativos tal como los conocemos en las principales ciudades del mundo. ¿Cómo serán las oficinas del futuro? También me pregunto si habrá oficinas. ¿Llegó el fin de los hoteles o se viene un boom en la hotelería post pandemia? ¿Los centros comerciales están muriendo por el COVID o es algo que venía pasando y la pandemia aceleró? ¿Qué hacer con los proyectos en ejecución que incluían centros comerciales y oficinas? ¿Modificamos los proyectos? ¿Cambiamos las propuestas? ¿Esperamos un tiempo hasta que pase la pandemia para tomar una decisión? Si la planificación de las ciudades demora tanto en aplicarse, ¿tiene sentido la planificación? ¿En cuánto tiempo queda obsoleto un plan? ¿Es viable cambiar los proyectos en ejecución? ¿Es viable transformar proyectos corporativos en residenciales? ¿Es posible planificar hoy ciudades a 20 o 30 años desde el urbanismo? ¿Es posible planificar como se hacía hace 20 o 30 años las ciudades del futuro? Bueno, una de las grandes críticas a lo suburbano era la movilidad. Hoy podés estar en un proyecto suburbano, estudiar, trabajar y vivir prácticamente sin moverte. Bueno, creo que han cambiado, o sea, que claramente este COVID viene a poner un quiebre en todo lo que pensábamos. Yo me animo hoy a desafiar absolutamente todo lo que me decían los que eran amantes de la densificación. Me animo a desafiarlos, los que eran amantes de las ciudades más con más desarrollo de distancias y con más verde. También me animo a desafiarlos, digamos. O sea, creo que, bueno, han cambiado tantas cosas y, a ver, lo que sí creo es que lo que estamos seguros es del cambio. Entonces, bueno, yo creo que gran parte de lo que viene, si no queremos hacer cosas obsoletas o si no queremos hacer cosas que no sirven, digamos,
es que vamos a tener que cambiar las formas en que veníamos planificando, vamos a tener que cambiar las formas, vamos a tener que ser más ágiles para tomar decisiones, y en ese sentido creo que el desafío es muy grande porque todos sabemos que no es fácil. O sea, cuando tomas la decisión de poner un caño, no sé, de 500 para llevar agua, sabes que en ese caño podés tener agua para tanta gente y no es fácil por ahí tomar la decisión de si lo pones más grande o más chico, por cuántos años te va a servir. Y bueno, creo que ahí está el desafío.